Muy buenas amigas y amigos del canal. Como os he comentado en otros vídeos, deberíamos darle la suficiente importancia al sonido, ya que se trata del 50% de la producción audiovisual. Yo mismo continúo probando día a día formas de captación de sonido, edición y etc. Y para los usuarios de Filmora os voy a dar las claves de cómo editar en esta aplicación. Con la nueva versión se han ampliado las herramientas para sonido, pero la mayoría de opciones ya estaban disponibles desde la versión 10. Hay que diferenciar las diferentes formas de crear vídeo. Por ejemplo, hay quien, según el tema, solo incluye los sonidos grabados de las acciones que se ven en pantalla o el sonido ambiente. Hay quien elimina el sonido de la grabación original para añadir solo música ambiental. Pero también, y eso es lo que suelo hacer yo, ponemos una música ambiental de fondo bajo una voz en off o narración. Vamos a ver todas esas posibilidades y cómo actuar en cada situación. Comenzando por el primer método o tipo de vídeo que os planteaba, los que solo tienen un sonido de acciones, de objetos o de efectos especiales, he de decir que algunos sí que incluyen música, pero es más como para darle ritmo a las acciones del vídeo. Os traigo varios ejemplos. El primero veréis que se trata de los propios sonidos de las acciones realizadas y quizá de algún efecto que más que nada se usa para transiciones. Este tipo de vídeos, los B-roll, tienen gran efecto, pero es importante no abusar de los efectos especiales, y además han de ser vídeos cortos. Existen multitud de bancos de sonido donde encontrar todo tipo de acciones, efectos o ambientes, pero lo mejor es grabar nuestros propios sonidos, ya que será mucho más real. Fijaos en este segundo ejemplo cómo el sonido parece ser más de una cerveza que de un chorro de whisky. Para estas grabaciones es importante contar con un buen micro o una grabadora profesional para captar bien los sonidos desde la mínima distancia posible y a ser posible que no haya ningún ruido ambiental. Aquí os dejo el tercer ejemplo que también tiene música para acompañar las acciones. La segunda forma de hacer vídeos, como os decía, se trata de no poner nada o casi nada de la grabación original. Esto puede ser, por ejemplo, porque se trate de un pase de fotografías, lo típico de un recordatorio de nuestros viajes o vacaciones. En este caso se puede poner una música acorde al ambiente que queramos recrear y como norma general yo lo pondría sobre un -4 a -8 decibelios. Eso se hace para que no suene estridente ni se sature el sonido. Aquí tenéis un ejemplo. La tercera forma o tipo de vídeos, que suele ser de los más usados en YouTube, puede ser un documental, un clip cinematográfico, un tutorial, etc. El caso es que se pone una voz en off o narración por encima de la música. Como norma general, la voz se suele poner entre -5 a -8 decibelios y la música sobre los -18 decibelios.
También existe un sistema llamado Ducking que lo que hace es bajar el volumen de la música cuando suena la voz y volver a subirla durante los silencios. Esto se suele hacer con keyframes, como os enseñaré, o de modo automático. Aquí tenéis un ejemplo. Solamente del valor de las cosas. La teoría del valor. Para Marx, el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales, pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. Quedaros con esto porque es muy importante para entender lo que es la explotación capitalista, que no tiene nada que ver ni con las condiciones laborales ni con el sueldo que se le paga al trabajador. Bienvenidos a este canal. Si crees que nuestro contenido es interesante, considera el suscribirte y dar like. Con ello nos ayudarás a que podamos seguir creando contenido de tu interés. Gracias. Pero vamos a ver cómo se edita el sonido. Esta es la pista de audio, desde donde podríamos subir o bajar el volumen, pero lo dejaremos a 0, que sería lo normal. Haciendo doble clic sobre la pista, se nos abre la ventana de propiedades de la pista, donde también podemos modificar el volumen. Observad cómo cambia la onda de sonido. Para la música de fondo lo pondríamos sobre menos 10 decibelios, aunque depende mucho del nivel con el que se haya grabado la pista. Tenemos también la opción de hacer fundidos, tanto de entrada como de salida. Pero vamos a grabar una voz en off o vamos a importar alguna ya grabada, como es mi caso. Y aquí tenemos la pista de voz que, como veis, también podríamos modificarle el volumen. Pero accediendo a su ventana de propiedades, veréis que dispone de las mismas opciones como cualquier otra pista de audio. Veamos, tal como está, cómo sonaría. Pues esta es una prueba de sonido de voz en off de... Como podéis escuchar, a pesar de haber puesto la música a menos 10, se escucha muy alta y casi no se puede entender la narración. Para hacer el efecto Ducking, pondríamos primero el cabezal de reproducción donde vaya a comenzar la voz. Un poco antes y teniendo la pista de música seleccionada en su panel de propiedades, veremos este rombo junto al volumen. Dándole activamos un keyframe o fotograma clave, lo que significa que la pista memoriza el volumen en ese punto concreto. Después movemos al cabezal unos fotogramas, más adelante 4 o 5, y bajaremos el volumen, por lo menos en 10 decibelios, para que se note la diferencia. Marcaremos otro keyframe. Vamos ahora casi al final de la pista de voz y como se mantiene el volumen en el último fotograma clave, solo debemos marcar otro, para posteriormente, 4 o 5 fotogramas después, volvamos a subir el volumen al nivel anterior y marcamos otro keyframe. Veamos cómo queda. Pues esta es una prueba de sonido, de voz en off, de narración, para ver los efectos del Ducking y del sonido en general. Como veis, al comenzar la narración, baja un poco el volumen, que para mí es poco, y lo deberíamos bajar al menos 5 decibelios más. Para modificar el valor de los fotogramas clave, podemos darle a estas flechitas que aparecen para ir al anterior o posterior fotograma clave. Si modificamos la numeración, podemos ser más exactos, y lo pondremos a menos 25. Pues esta es una prueba de sonido. Como podéis ver, ha bajado un poco más la música de fondo y para mí el nivel es el adecuado. Pero esto no es todo. Os he hablado del autoducking y es que todo eso se puede automatizar en Filmora. Para hacer esto debemos actuar esta vez en la pista de voz
y en su ventana de propiedades podéis buscar una opción que pone atenuación y al activarla se nos marca por defecto al 50%. Muchas veces ese valor ya está bien, pero yo le suelo poner 55 o incluso 60. Todo depende, como os decía, del volumen con el que se haya grabado la pista de la música. Si os fijáis ahora, las ondas de audio de la pista de música bajan en su nivel en el tramo donde se encuentra por encima la pista de voz. Y si movemos esta, las ondas se nivelarán allá donde se haya movido la pista. Es decir, que el efecto de ducking es completamente automático y da lo mismo si tenéis que mover la pista. Él solo modificará el volumen de todas las pistas de sonido que estén por debajo de él. Espero que os haya resultado interesante y hayáis aprendido algo más para el manejo del audio en Filmora. Si así es, me alegro y espero que sigáis apoyando el canal. Muchas gracias y un gran saludo a todos.